A mí en lo particular me tocó ver un crédito gigantesco. No me acuerdo ni los ceros que le puse a la escritura para el Mayan Palace. Fue una cosa pero estratosférica. Ir yo a registrar la escritura porque dejaba en garantía medio México, ¿no? O sea, a llevar los testimonios a registrar de las hipotecas. Me tocó ir y me tocó conocer Puerto Peñasco, Nayarit, me tocó ir a todo eso. Y sí recuerdo que no veía yo la manera de acabar de ponerle ceros a la operación. Pues bienvenidos al episodio número 31 de Malescriturado. Tengo el gusto hoy de tener con nosotros a una gran personalidad, Diego Alexanderson, director del Archivo de Instrumentos Públicos de Jalisco. Diego, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo a todos los suscriptores y quienes ven aquí el podcast. Puro inmobiliario casi, o clientes. Exacto, pues está bien. Clientes potenciales. Exactamente. Muy bien. Diego, pues antes de entrar en materia de lo que es el Archivo de Instrumentos Públicos y algunas historias interesantes de terror inmobiliarias, platícanos quién eres tú como persona y como profesionista. Mira, Ricardo, soy abogado de la UDG, salí ya hace, más bien entré hace 20 años, salí hace 15. He trabajado en el ramo del servicio público desde que tenía 18 años, trabajé en el Ayuntamiento de Zapopan. Después trabajé 5 años en una notaría. ¿En cuál estuviste? Estuve en la 97 de Guadalajara con Alberto García Rubalcaba, un notario muy, muy puntual y muy quirúrgico en sus escrituras. Después me regresé al servicio público, di el salto otra vez en el 2015, entré ahí a un llamado con el entonces presidente municipal, ahora gobernador Enrique Alfaro. Estuve un tiempo en justicia municipal, después estuve como abogado de la Secretaría General del municipio y en el 2018, también atendiendo el llamado del gobernador, entro al periódico oficial del Estado y después al Archivo de Instrumentos Públicos. Wow, pues has tenido puestos interesantes, Ha sido, importantes. Ha sido una escalada rápida, ¿no? En estos años, sí. Qué padre. Diego, y como persona, como ser humano, ¿qué hobbies te gustan? ¿Qué haces? ¿Quién es Diego del otro lado? Después de estar firmando 400 testimonios al día, Diego está casado. Un sabadito por la mañana. ¿Quién es Diego? Está casado, disfruta mucho estar con su esposa, estar con mi niña. Disfruto mucho jugar videojuegos. Soy de esa generación que me tocó el primer Nintendo cuando ya tenía un poquito de conciencia de jugar. Entonces juego mucho videojuegos, leo mucho. Me gusta mucho cocinar, agarrar ahí la parrilla o hacer unas pizzas, etcétera. ¿Qué edad tienes? Tengo 38 años. Sí, pues te tocó el Nintendo. El Nintendo. El Nintendo. Y después el Super Nintendo. Uh-huh. Entonces, ¿eres gamer? Soy gamer, sí. ¡Qué padre! Sí, si arman un podcast de gamers, igual también me invitan y perfectamente, ¿eh? le sabemos. ¡Qué padre! A todo dar. Diego, pues el otro día que estuvo aquí Eric Tapia, director de Registro Público, le decía, Eric, el registro público suena aburridísimo. El archivo de instrumentos, con todo respeto, todavía suena más aburrido para el que no sabe qué hacen ahí. Platícanos qué hacen en el archivo. Mira, de entrada, y un saludo también al buen Eric, que ha trabajado mucho en modernizar y en utilizar servicios digitales para el registro, justamente para lo que dices, para no hacerlo tan aburrido, ¿no? Y que la gente pueda de verdad acceder y que verdaderamente sea público, porque es registro público. Yo inicio mis pláticas, sobre todo cuando me invitan en el colegio de notarios o cuando me invitan con grupos inmobiliarios. Y justamente inicio diciéndoles, no somos el registro público. Uno, porque luego llegan y me piden cosas del piso 1 o llegan con Eric y le piden cosas del piso 3. Y le digo, yo sé que dice público, yo sé que es archivo de instrumentos públicos y el de abajo dice registro público y como que todo el mundo, bueno, son públicos, son lo mismo o son de la misma dirección, etc. ¿Qué es la dirección del archivo de instrumentos públicos? Somos los encargados de recibir el protocolo de los notarios cuando estos fallecen, renuncian o, como en este gobierno, que ha habido un alza en los números, son suspendidos o revocados, ¿no?
Entonces, ese protocolo que los notarios tienen, lo mandan a la dirección del Archivo de Instrumentos Públicos y nosotros nos encargamos de terminar todo lo que dejaron inconcluso. ¿Por qué? Porque pues, al final los notarios son seres humanos y el notario no está exento que firmó una escritura hoy a las 6 de la tarde, se regresó a su casa, le empezó a doler un poquito el brazo, le dio un infarto, fallece. ¿Y qué va a pasar con esas personas que firmaron su escritura el lunes en la tarde, no? Entonces, le toca al Archivo de Instrumentos Públicos entrarle y acabar los trámites que el notario dejó inconclusos, ¿sí? O lo más común, pierden un testimonio del 80 y tantos porque lo dejaron ahí abajo del colchón y luego cambiaron el colchón y ya no recogieron el testimonio. Entonces hay que pedírnoslo a nosotros, ¿no? Porque el notario a lo mejor ya falleció, renunció, se fue por un cargo público y pidió una licencia, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente hacemos, ¿no? Tenemos por ahí algunas actividades satélites, somos el enlace con el Registro Nacional de Testamentos. Entonces, los testamentos que se realizan en todo México, nosotros tenemos acceso para hacer la búsqueda de ellos, ¿sí? O sea, si algún familiar, y me pasó en un caso de litigante, eh, una persona iba al Cañón del Sumidero en Chiapas, yo creo que le dio un poquito de miedo el barco o alguna situación así, e hizo su testamento en Chiapas, pero Que- solamente había ido de Un vacaciones. testamento marítimo, Un ¿cómo le testamento llaman? marítimo, ¿no? Sí buscó a notario y todo, pero yo creo que le dio miedo probablemente el viaje o alguna situación. Y cuando hicimos el intestado, pues no era intestado, era testamentario, con un testamento en Chiapas, de una persona que en su vida había ido solamente 10 días a unas vacaciones para allá, ¿no? Entonces, nosotros somos los que encontramos esos testamentos al hacer una búsqueda en todo México. Y también somos el ente que administra los enseres del notario, ¿no? Les entregamos sus folios, su sello, toda la documentación que ellos requieren para poder ejercer como notarios, somos nosotros quienes les vamos administrando y entregando. Una pregunta ahí, digo, la hoja de o sea, las hojas de la notaría, de las notarías, ¿son hojas especiales? Sí. O sea, ¿tienen seguridad de cierta forma, como el papel moneda, por ejemplo? Sí, tienen diversos marcas de seguridad. La verdad es que hay un pasaje bíblico que dice que la verdad te hará libre, ¿no? Y la realidad es que cuando hacen una escritura falsa, se nota. ¿Sí? O sea, cuando hay una escritura que está manufacturada con un papel que no es el del Colegio de Notarios, se nota. ¿Por qué? Porque tienen muchos dispositivos de seguridad, tienen cierto color, tienen cierta tinta, tienen cierta letra, ¿no? O sea, al final es imposible volver a hacer un documento eh, idéntico a un folio, ¿no? Entonces, el folio tiene un montón de cuestiones de seguridad. Ahí sí, el colegio de notarios son los que tienen puntual todo, pero aún así no creo que les digan que es todo lo que tiene, ¿no? Tenemos diferentes sensores también para ver que sí sea el papel. Ok. Oye, digo, vamos remontándonos antes de entrar en estas historias tan peculiares que suceden. Vamos remontándonos, que es una pregunta que tengo. No sé, volviendo a lo mejor 200 años atrás o 300 años atrás, ¿cómo surge esta adquisición de tierra de la gente y cómo se empieza a regular a través de los años, ¿no? Porque bueno, hace 300, 400 años, pues no sé cómo lo manejaban y fueron de cierta forma institucionalizando todo, llega registro público, llega archivo. Creo que ustedes tienen a partir de 1880 y tantos a la fecha, ¿no? Y de ahí para atrás es el archivo histórico, ¿no? Así es. ¿Cómo se empiezan a registrar todos estos documentos, estos inmuebles? En la parte del notario hay un inicio que son los escribanos, ¿no? Que llegan incluso desde España en épocas de la conquista. Incluso es un escribano quien da o quien constata el nacimiento de la Villa Rica de la Veracruz, ¿no?
es un escribano el que le dice a España, hago constar que esta tierra ya es nuestra, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Ahí es donde se inicia el camino de los escribanos, ahora notarios, ¿no? A mí me gusta mucho irme a un libro de 1859 que se llama El Nuevo Escribano Instruido. Y dice el nuevo escribano, pero cuando ves el nuevo escribano instruido, que es un libro, te digo, de 1859, de verdad tiene todo lo que un notario del 2024 tiene que tener. Entonces, me imagino que en esos momentos la tenencia de la tierra se empezó a mover y a dar junto con las escribanías y el otorgarle la fe pública, que además la fe pública en ese entonces la otorgaba el rey por un tema hasta canónico, ¿no? Y muy, muy mezclado, pues, obviamente con la religión católica. Y posteriormente, al entrar ya como México, como república, inician ya lo que son los notarios públicos, ¿no? ¿Cómo nace la dirección del archivo? Y me decías, ustedes tienen más o menos, tenemos 1880, 1889 por ahí, es los libros que tenemos nosotros, lo anterior lo tiene el archivo histórico, pero justamente es un gobernador que, como habíamos platicado, se da cuenta que los notarios no viven 1000 años, ¿no? Antes había por principio que los notarios se quedaran con los libros y no sé si recuerdan la plática, seguramente ya de a lo mejor abuelitos que nos decían, es que heredó la notaría, ¿sí? Sí, que el fiat El, se heredaba, ¿no? es que heredó, pero bueno, esas son prácticas de los 1800, pues. ¿Por qué? Porque el notario fallecía y dejaba al hijo, que no tenía ni siquiera que ser un especialista en derecho, no tenía, simplemente continuaba pues Con el cargo. con el cargo, ¿sí? Y de ahí nace pues ya la profesionalización de los escribanos, de los notarios públicos, y por lo tanto nacemos nosotros, porque entonces dicen, bueno, el notario no vive 1000 años, ¿no? Y no tuvo hijos, no tiene nadie a quien entregarle los libros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros, gobierno, los tenemos que jalar, ¿no? Y nosotros tenemos que continuar con el trabajo que dejó el notario. Órale, que sería bueno cambiar los nombres, ¿no? Archivo, instrumentos, registro público, porque Eric me dice lo mismo. O sea, se confunden muchísimo. Pero bueno, volviendo a lo que platicamos hace rato de las escrituras, Diego, ahí ahorita hay un problema muy grande porque pues la gente cree que, por ejemplo, yo que me dedico al medio inmobiliario, me dice, Ricardo, no te voy a dar copias de mis escrituras porque, pues, o sea, yo no puedo darte copia de mis escrituras, es un documento muy privado mío, que no saben que son documentos públicos, ¿no? Pero ¿qué sucede si alguien pierde su testimonio original de las escrituras y dice, ¿sabes qué? Ya la notaría se murió. ¿Cómo tiene que acudir a ustedes y qué proceso tiene que hacer? Ese es literal, la parte toral del trabajo de la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos es la expedición de testimonios, ¿no? Esto es a partir de una reforma del 2017 que modifica la ley del notariado y obliga a que todos los notarios tengan que agregar el testimonio original al momento de hacer una compraventa. Entonces, esto que nos generó a nosotros como archivo, digo, yo no era el director en el 2017, de hecho ha habido 2 directores atrás, pues, en esa época. Lo que le tocó a mi compañero director en ese entonces fue que su trabajo de hacer 10 testimonios, 20 testimonios al mes, se multiplicó por 300 notarios, ¿sí? Entonces, eso nos elevó mucho la cantidad de trabajo. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano? Acercarse a la dirección, ¿sí? Somos una dirección que trabajamos con muchos gestores de notaría. A día ellos están en el edificio, eh, guardan lugares, entre ellos mismos se comunican y todo. Entonces, han hecho, o al menos, más bien, reformulo, más bien, la administración del gobernador Enrique Alfaro, la administración del secretario general de Enrique Ibarra, nos dijeron que tratáramos de hacer los trámites lo más
fáciles para el ciudadano promedio, ¿no? O sea, yo prefiero atender a un ciudadano que pida permiso de ir en la mañana a las 8:30 a la dirección, así asegura que le damos ficha, ¿sí? Que haga su petición, que a los 5 días hábiles se dé una vuelta, que revise su trámite, que ya esté, ¿sí? Tenemos, voy a hacer un paréntesis, digo, porque tocamos el tema más amplio, más ¿no? amplio, claro. Tenemos casi 480 protocolos. El protocolo, por ejemplo, del notario, en paz descanse, Javier Lozano, que fue de los últimos que me entregaron más grandes, tenía más de 36,000 libros, ¿sí? Entonces, cuando multiplicamos 36,000 libros, que es de los protocolos más extensos, ¿no? Pero bueno, ponle 20,000 libros en promedio, por 480 protocolos. Cuando tú me pides una escritura, es una escritura dentro del mundo de todas las escrituras que se han pasado en Jalisco, ¿sí? Entonces, ¿qué es el primer trabajo que hacemos como dirección? Recibimos tu solicitud y buscamos tu escritura. Y te decimos, vente en 5 días hábiles. O sea, físicamente van ahí a caminar por los pasillos y sacan el libro y Así es, encuentran la escritura. así es. Se busca el libro y a los 5 días hábiles tú vas. Si encontramos tu escritura y tienes el interés jurídico, se te da clave de pago. Eso es importante Ujú. que digas qué es el interés jurídico para que lo entiendan los... La ley del notariado es muy clara sobre a quién se le puede entregar testimonios y te dice a quienes aparecen en él. Ya después te pone quiénes son herederos, albacea, si traes, por ejemplo, alguna deuda con uno de ellos, bueno, pues tendrás que demostrar, ¿no? Una persona que me debía, necesito su testimonio porque voy a escriturarme una de las casas que le gané, ¿no? Claro. Seguramente en juicio y de una forma legal, pues. Entonces, pues me tienes que acreditar que el juez te está diciendo que tú eres el que puede solicitar el testimonio, ¿no? En un juicio sucesorio, pues me lo tendrá que pedir o el albacea o los herederos, ¿no? Para poder Hacer sus trámites, adjudicarse claro. o hacer sus trámites. Ok. Entonces, es importante eso. Y 3, bien importante, nosotros tenemos las escrituras con las firmas. Porque normalmente cuando el notario te entrega tu testimonio, te entrega tus papeles, ¿sí? Y hasta abajo viene nada más que firmaron Ricardo, firmó Diego y firmó los 90 apoderados del banco, ¿no? Doy fe, estampan el sello y su firma, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos el folio donde firmaron ustedes en la notaría, pues, donde hicieron Claro. su firma. Y retenemos muchísimos trámites porque la firma no se parece, ¿sí? Y volviendo al tema de los gestores. Muchos gestores les dicen, no te preocupes, yo voy y la presento. Sí, aprovechan, hay que estar en el edificio. ¿Y qué hacen? Ellos firman, no creen que es un documento oficial y hemos cachado 2 o 3 casos en los que hemos tenido que detener a los gestores porque presentan un documento con una firma falsa, ¿sí? Entonces, ¿Y ahí qué ha procedido? la realidad es que nosotros presentamos la denuncia, tenemos dentro del edificio ahí adscrito una persona de fiscalía que está justamente en el piso 1 en registro público. Creo que allá le pasan un poquito más de chamba, pero nosotros lo que hacemos es que se le detenga y ya la fiscalía investigue, ¿no? Se han detenido a 3 personas por traer documentos. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, a una persona muy específico, me acuerdo, que entrega la solicitud y abajo de la solicitud venía una hoja y en la hoja venía como planita que estaba practicando la firma, ¿no? Entonces, pues esa fue como pues muy particular, ¿no? La detención. Muy ¿no? evidente, claro. Exactamente, muy evidente. Oye, bueno, vamos por partes. Alguien pierde su escritura, el notario ya falleció, va con ustedes, mete una solicitud, tiene que tener interés jurídico, tiene que aparecer en la escritura Así es. y nadie más lo puede hacer y si falsifica la firma, lo va a detener la fiscalía. Y ¿cuánto tiempo tardan en que les den un segundo testimonio? Porque yo he sabido, y lo digo con muchísimo respeto, Diego, yo llevo muchos años en esto, administraciones pasadas o esta, o no sé, pero se sabe o se menciona mucho que se tarda mucho el archivo de instrumentos públicos en entregarte un segundo testimonio y los gestores te cobran una lana por
porque salga rápido. ¿Qué está pasando ahí? Yo aquí, digo, qué bueno que me haces la pregunta tal cual. La realidad es que, mm, te acabo de decir, ¿no? Tenemos un espectro, sí, de 480 protocolos, son millones de escrituras las que tenemos que buscar, ¿no? La realidad es que los trámites bien cuidados, ¿qué es bien cuidado? Que tú vayas y presentes tu solicitud, que a los 5 días vayas a ver si ya está el libro, ¿sí? Te podemos decir, no lo hemos encontrado, ¿no? También luego la gente cree que el notario que falleció entregó muy bien, bueno, pues a lo mejor no entregó un libro, ¿no? Hay que hacer otro tipo de cuestión y se le pasa jurídico, ¿no? O sea, yo a los 5 días ya tengo una respuesta que darle a la ciudadanía sobre un trámite. Y si te mandamos a hacer el pago, o sea, si tú estás haciendo el pago hoy, viernes, por ejemplo, el trámite está firmado el martes en la tarde, ¿sí? Hay un horario en el que las chicas de ventanilla les dicen, vénganse después de la 1 de la tarde, el martes, ¿no? Y ahí te pone exactamente qué día, a qué horas, y a esa hora ya está firmado, ¿sí? Yo, por eso te decía al inicio, me aviento la firma, estoy firmando ahorita ya casi más de 100 testimonios diarios, además de firmar copias certificadas para fiscalía, Mil cosas. oficios, etcétera, pero sí estamos firmando un promedio de 500 a 600 testimonios por semana, ¿sí? Entonces, estamos ya casi empatados con el número de solicitudes que nos entran al día. Nosotros damos 120 fichas de testimonios. ¿Cuál es la meta? Pues que en unos 2, 3 meses esté yo firmando unos 120, 130 testimonios diarios para que verdaderamente estemos al día, ¿sí? Claro. Nos frena mucho el tema de buscar el libro, ¿sí? Es lo que más tarda, pero una vez encontrado el antecedente, está muy rápido. O sea, es un trámite que no debería de tardar más de 10 días hábiles, ¿sí? Ojo, red flag. El gestor de notaría, el gestor del edificio, te dice, oye, necesitamos darle un dinero al director del archivo para que salga rápido. Los trámites tardan más de 8 meses. Y te lo digo así, con todo respeto también, Ricardo, si los trámites tardaran 8 meses ya me hubieran corrido, ¿sí? No hubiera, o hubiera renunciado como director, ¿sí? Por pura congruencia. Los trámites tardan 8 meses. 3. Es que los libros están caídos, están destruidos, están... ¿Sí? Hay un montón de mentiras que dicen los gestores. 1, para cobrarles una lana a la gente. 2, para decirles que somos lentos y que es complicado hacer el trámite. Y 3, para mantenerlos fuera del alcance de la dirección y que no vengan a preguntar. ¿Qué es lo que, o sea, un caso muy particular que nos pasa, ¿no? Van a una oficina, no quiero decir o no lo sé si es notarial, despacho jurídico, no me animo pues a hacer la aseveración, y les dice el gestor, el abogado, ¿trae su testimonio? No, uy, es que tardan 8 o 10 meses en el archivo. Pero por 50,000 pesos, por 100,000 pesos, le damos una lana al director del archivo y sale en 5 días. ¿Sí? Red flag, volvemos, red flag. ¿Por qué? Porque se aprovechan que tu vendedor estás recibiendo 1 millón, 2 millones, 5 millones de la compraventa que estás realizando. Y pues claro que traes el dinero en la mano. Y si te están diciendo que la dirección tarda 8 meses en sacar un trámite que tú necesitas para poder escriturar, y si no escrituras no te dan el dinero, pues claro que vas a caer, ¿no? O sea, volviendo, y creo que ahorita está muy de moda el tema de los fraudes en todos tipos, ¿no? O sea, cuando te digan las cosas muy bonitas para ser verdad, normalmente lo es, ¿no? Entonces, no Claro. caigan en eso, mejor hagan su trámite ustedes. O sea, el llamado es a los inmobiliarios, a la ciudadanía, que el trámite lo hagan personalmente. Hay un apartado donde puedes poner autorizados y puedes autorizar a medio Guadalajara. O sea, no, yo no tengo problema en que ahí me pongas una lista de 20 personas de tu confianza que van a poder ir a preguntar por el trámite, ¿sí? ¿Con carta poder o...? No, en el, No. en el trámite viene un apartado donde dice autorizo a, Mm, y vienen 2 rengloncitos, pero eso no es limitante ya. como cuando nos ponían ahí la rayita para el email y que no nos Sí. cabían. No es limitante, ¿no? O Ya. sea, si tú me quieres poner 40 personas como autorizadas,
no hay ningún problema, ¿sí? Pero, Pero no lo hagan con un gestor y menos con un gestor, como te digo, que te diga el dinero es para esto, claro. eh, o que no les dé la información veraz, ¿no? Claro. Y para tener el interés jurídico, digo, el que tiene interés jurídico pero no tiene chance de ir, sí puede hacerlo mediante una carta poder, ¿no? Así es Sí, un poder simple. un poder simple, nada más como lo menciona la ley del acto administrativo, tiene que estar ante dos testigos, tiene que acreditarme copias de la identificación con la que se identifican los dos testigos, el poderdante y el apoderado. Y listo. Con eso. Y otra pregunta que es otra duda muy común. La gente luego cree que tiene su escritura original o su testimonio original y va y le pasa eso, ¿no? Que ya está segura de que es, va, se presenta a la notaría ya con todo y resulta que no es. ¿Cómo podemos identificar un testimonio original de una copia certificada, por ejemplo? El papel, o sea, principalmente el papel. Si tu testimonio es de antes de 1990, el papel va a ser de un color café, casi como si una hoja blanca lo hubieras metido en el café en un café americano. Y es muy dura y muy muy poroso ese papel, ¿sí? Antes del 90. Después del 90, que además en el 95 fue la reforma donde hicieron los folios sueltos, porque antes los notarios cargaban con unos libros. Después del 95, después de los 90, el papel testimonio es un papel especial, ¿sí? Y normalmente tendrá, dependiendo los años, o el holograma del notario. Y además, lo más importante, antes de la firma y sello del notario, dice que expedí primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, el ulterior, la palabra testimonio, ¿sí? Es bien importante antes de que vayan a notaría, lean el último párrafo antes de la firma del notario y ahí dice que expedí copia certificada o que expedí testimonio, ¿sí? Cuando tú vas con una copia certificada que te da registro público, ten en cuenta que no es testimonio, ¿sí? Es literal una copia Una certificada. copia. Sí, incluso hasta el final todos los testimonios originales pues traen su boleta registral, pues original también, ¿no? Firmada. Sí, porque sí pasa mucho, ¿eh? Me dicen, Ricardo, sí tengo el testimonio original. Y les digo, mándame foto porque a lo mejor no lo conoces realmente, ¿no? Entonces sí es una duda que se tiene mucho. Y otra, ¿qué pasa si ustedes no encuentran la escritura? Mira, O sea, el notario ya murió, se las piden y pues no la encuentran. Y el cuate necesita vender su casa. nos está sucediendo mucho. Con notarías antiguas pasa menos. Sí hay algunas cosas que, bueno, ahora sí que ni con un medium le podemos preguntar al notario, oye, ¿y dónde dejaste esta escritura? Cuando trabajaban con libros, justamente que te platicaba, los libros les entregaban 5 libros por tomo. Y entonces el notario podía empezar con la escritura uno en el libro uno, pero se le atoraban las firmas de esa escritura y entonces pasaba la 2 en el libro 2 y luego esa sí la cerraba, entonces pasaba la 3 en ese mismo libro. Y a lo mejor la escritura 7 es la siguiente del primer libro que te platiqué. Entonces tiene la uno, luego la 7, luego la 14 y luego la 15, 16, 17. O sea, es complicado buscarla, pero ahí debe de estar, ¿no? O sea, en un deber ser debería de estar. Lo que nos está pasando mucho ahora y con esta administración, el gobernador pidió a la Consejería Jurídica que se tuviera un control mayúsculo con los notarios y la Consejería Jurídica ha dictaminado por ahí expedientes de quejas en los cuales hemos suspendido a 14 notarios y hemos revocado a 9 notarios en esta administración. A mí me han tocado 8 revocaciones y todas las suspensiones, ¿no? Al final la dirección es quien ejecuta. Cuando yo ejecuto un notario, cuando ejecuto la suspensión de un notario, voy por los libros, pero me traigo todo lo que hay en la oficina. ¿Qué pasa? Pues normalmente un notario que trae algún tema de suspensión, probablemente o justamente los temas de suspensión o los temas por lo que lo están suspendiendo, es que no tiene todos los folios ahí, que no tiene la notaría organizada, que no tiene los folios ordenados, etcétera.
Y nos está sucediendo mucho encontrarnos con escrituras que se saltan, ¿no? Me dices, oye, es que yo firmé, me dice el usuario, yo sí firmé en la notaría. Incluso mi escritura está registrada en el registro público, pero yo no la tengo, ¿no? Entonces se le pasa a jurídico y en jurídico se le pueden dar dos opciones, ¿no? Uno es la contestación para que veamos si no hay si no hay ningún documento que con las copias certificadas de registro público pueda ejercitar. Recordemos que en registro público se inscribe un testimonio, ¿sí? Entonces es una copia certificada, sí, pero es una copia certificada de un testimonio. Pero tenemos que aplicar un artículo que es el 202 de la ley del notariado para eso, ¿no? Tenemos primero que buscar duplicado, tenemos que buscar el protocolo original y en su defecto, pues darle esa contestación. El otro tema es darle otro tipo de contestación para que vaya con un nuevo notario y le hagan o una ratificación de la escritura en folios, no en ratificación de firmas, o que vuelvan a realizar la escritura. ¿Sí? ¿Y Sí cómo nos ha aplica tocado. eso? O sea, si no se encontró nada de nada, que sí ha pasado, me Sí, imagino, ¿no? sí ha pasado. O sea, el notario, a lo mejor incluso hasta les inventó un número de escritura, Ujú. ¿no? Por eso se les suspendió probablemente. Les inventan un número de escritura. Entonces, llegan conmigo, la escritura no coincide. Bajan con Erika a registro público, no está registrada. Van a catastro, no pagaron la transmisión patrimonial, no está registrado el salto, ¿sí? Entonces no hay ningún documento oficial, más que a lo mejor hay unas copias que le dio el notario porque que las traen, ¿no? Como para calmarle cuando el cliente seguramente le decía al notario, oye, ¿cuándo está mi escritura? Le dio ahí una copia nada más. Y y entonces no tiene nada. ¿Qué se tiene que hacer? La escritura no existe, nunca existió, pues. Entonces tiene que volver a hacer una escritura. Desde cero. Desde Que cero. se van a archivo de catastro, históricos, para hacer de nuevo todo. Así es, sí. Testigos y todo, ¿ok? Sí. Órale, Volver a hacer la escritura. desde cero. Órale, está interesante. Y te quiero preguntar también, digo, no sé si pasar ya tan rápido a esto, pero ¿qué? Digo, actualmente está habiendo muchísimos fraudes donde registran, ya sea, digo, llegan personas que dicen ser los dueños a las notarías y no son los dueños con identificaciones falsas, todo. Y la otra es, llegan con documentos también falsos, escrituras falsas, ¿no? ¿Cómo está ahorita? ¿Qué está pasando actualmente? Mira, vivimos una etapa muy complicada. No lo quiero poner en años, periodos de gobierno. Lo voy a manifestar así, tal cual. O sea, lo que fueron los 2000, o sea, del 2000 al 2015 más o menos, 2018, ¿sí? Cuando entramos se ejecutaron algunas medidas que nos pidieron, pero del 2000 al 2018 hubo mucha incertidumbre, hubo muchos cambios y como dices, mucha gente inventaba trámites. Digo, escuché y vi el podcast y la plática que tuvieron con Eric. Sé que también tocaron el tema y la gran parte es que la gente con documentos falsos iba y además los registraba, pues, ¿no? Y pasaba algún filtro que permitía registrarlo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo, no? Yo eso te lo puedo platicar, 2018 hacia atrás, había muchos problemas, nos siguen afectando, ¿por qué? Porque a ti te pueden llegar a ofrecer una casa que registraron en el 2015 con papeles falsos, ¿no? Sigue estando en el mercado. Eso es lo que nos afecta ahora. Pero, ¿qué estamos haciendo? Uno, hicimos un cambio de paradigma notarial. El gobernador Enrique Alfaro sacó una iniciativa que pasó en el Congreso, en la cual modificaron ley del notariado e hicieron obligatorio el duplicado digital. ¿Qué es esto? Además de que dejamos de tener 7 millones de hojas, porque nos mandaban 7 millones de hojas al año en duplicados. La plataforma de duplicados digitales que entró en vigor el 27 de junio del 2022, cualquier escritura posterior a esa fecha, digo, ya anótenla, 27 de junio de 2022. Si tu escritura es posterior a esa fecha,
está literal a un clic. En una plataforma que incluso puedo revisar en mi celular. ¿Sí? ¿Para el público en general? Para mí. Ah, nada más para ustedes, Sí, ¿no? Sí. acuérdate que es registro público, si es Sí. para todo el mundo, archivo de instrumentos públicos para quien tiene interés legal. Claro. ¿Sí? Entonces, sí, yo puedo entrar a la plataforma y ver al momento. ¿Qué pasa? Ricardo me dice, oye, tengo esta escritura. ¿Me puedes checar si es buena? Y ese es el segundo punto. Obligamos a los servidores públicos, nos obligaron, pues, a los servidores públicos que estábamos en el tema de archivo y en el tema de registro a validar. Entonces, esto lo hacemos nosotros como dependencias, pero las validaciones a partir del 2022 fueron también subidas a la ley de ingresos y cualquier usuario las puede pedir. O sea, tú puedes llegar al archivo de instrumentos públicos con una solicitud de validación, con un testimonio que te trajo tu cliente y decirme, oye, ¿me puedes revisar si es buena o no? ¿Sí? Si tu escritura es posterior al 27 de junio del 2022, yo te lo puedo checar en 3 minutos y darte una contestación. Digo, por la cuestión de la impresión, firma y todo, siempre les decimos 2 días, ¿no? Pero en 2 días tú puedes tener tu respuesta de que tu escritura es buena o no. ¿Tu escritura está en el protocolo del notario o no está en el protocolo del notario? ¿Sí? Esas son las 2 grandes acciones que hemos hecho como gobierno. Pero no solo eso. También en la misma reforma que presentó el gobernador, se hizo obligatorio que todas las personas impusieran sus huellas en las escrituras. ¿Sí? Aunque después el Poder Judicial por ahí modificó para que los jueces no pusieran las huellas. Pues el día que lo suplanten, seguramente se van a quejar, pero bueno. La idea era que toda persona que hiciera una escritura en Jalisco impusiera sus huellas dactilares. Pero no solo las impusiera, sino que si te estabas identificando con una identificación que permite la validación biométrica, tenía que ser, o tiene que ser, forzosamente validada. Entonces, si tú llegas con un INE a una notaría, aquí a 2 cuadras hay una, si llegas a la notaría con tu INE, te van a pasar y te van a pedir que en una maquinita pongas tus huellas y van a ver que Ricardo verdaderamente sea Ricardo. Con esto bajamos los fraudes inmobiliarios en Notaría de Jalisco a casi el 0%, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y segundo red flag, ya les dije el primero. Segundo red flag, tienes una operación y llegan tus vendedores y te traen papeles de Michoacán. Pero tú sabes que el cuate vive en Zapopan y la casa está en el centro de Guadalajara. Pues ni modo que haya hecho turismo notarial, ¿no? Déjame ir a conocer la ciudad de Morelia y de una vez vender mi casa, ¿no? No pasa eso. ¿Qué sucede? Jalisco es el único estado que obliga a la validación de los biométricos. Entonces, ¿A poco? No sabía. la gente que quiere fraudear se tiene que ir a Nayarit, se tiene que ir a Colima, se tiene que ir a Michoacán, se tiene que ir a Zacatecas, donde desconozco sus leyes notariales, yo me aboco a la mía, a la de Jalisco, pero donde sus leyes notariales son un poco más laxas y les permiten hacer esto, ¿sí? Ah, sí, porque ahorita, o sea, aquí en Jalisco llegas con un notario, le dices voy a vender y el notario le marca a la notaría que expidió el testimonio y también lo checan con ustedes, con el Sí, archivo. Bueno, en caso de que el notario no esté, ¿va? exacto. Pero en otros estados dices que no lo hacen. Es por eso que le están metiendo goles de ese lado. Así es. Y ahora es muy común, si existe el delito de lavado de dinero, también debe de existir ahora el lavado de escritura, ¿no? O sea, de una escritura falsa van, la venden en Michoacán con papeles falsos. El notario de Michoacán viene, o bueno, con la escritura del notario de Michoacán, pasan una aquí en Jalisco, ahí ya la lavaron, y ya con la escritura de Jalisco Claro. llegan y te dicen, oye Ricardo, traigo esta propiedad, ¿me puedes ayudar a venderla? ¿Sí? Y tú le hablas al notario, ¿y qué te va a decir el notario? Sí, yo la pasé, me trajeron un documento de Michoacán. Al final el notario no puede dudar de la fe pública del compañero, ¿no? De gremio, de Estado, pero es el gran tema, ¿no? O sea, ahora sí necesitamos una voz que de Jalisco le diga a la nación,
ojo con lo que está pasando aquí, ojo con lo que estamos haciendo aquí en Jalisco para que no pase y que lo repliquen. Porque pues si no, de poco nos sirve meter tantos candados a hacer una plataforma digital, que Eric haga todos sus servicios digitales, cuando entonces ahora los defraudadores se van a otro estado y hacen su escritura allá. Ujú. Sí. ¿Cuál es el notario que te ha tocado? Esto no tiene nada que ver con los fraudes, pero ¿qué más escrituras tiene? ¿Qué más folios ha hecho? Mira, ¿Te acuerdas? hay dos formas de medir. El notario que más folios pide es Diego Olivares Quirós, quien a mi tocayo le mando un saludo, esperando también ahí luego le voy a mandar Que lo el invitemos. podcast y que lo invitemos. Pasa muchas escrituras, y tiene muchos folios. El que más escrituras tiene en la plataforma de duplicados al día de hoy es Juan Diego Ramos Uriarte, también tocayo Juan Diego, de la 115, ¿no? Claro. Entonces, ellos dos son los que más trabajo, se pudiera decir, manejan en cuanto a volumen de folio y volumen de escritura, ¿sí? Ya. Sí, sí, Hay nada, que, a todo hay que dar. ser muy honestos. Hay escrituras, hay una escritura que a lo mejor vale lo de 50 escrituras, ¿no? Claro. Y, y Que hay bueno, Juan Diego sí, 400 hace escrituras que escrituras valen, de sí, alto nivel. exactamente, ¿no? Y todos los Sí, notarios todos, seguramente hacen, todos. pero en cuanto a numéricamente los folios y los números que manejan, son ellos dos los Le que hacen más tienen, más. sí. Diego, vamos pasando a historias. Quiero que me platiques algunas historias que te han pasado a lo largo de tu carrera. Y que digo, seguramente muchas son penosas, pero creo que de eso se aprende y de eso seguimos mandando más alertas a la población, a la ciudadanía, de que se cuiden de lo que está pasando, ¿no? Alguna historia puede ser fraudulenta o también algo chusco que digas, oye, quisieron registrar este testamento, no sé. Mira, me viene así a la mente ahorita de bote pronto. Hace fácil, fue a finales del año pasado. Una persona llega y nos presenta un testimonio. Y la verdad todo se veía bien, ¿no? O sea, volvemos al tema y va muy de la mano de lo que acabamos de platicar, ¿no? Una escritura pasada, el antecedente de compraventa en Michoacán, y por ahí le ponen en los antecedentes, porque hasta los defraudadores en eso son muy cuidadosos y le pusieron todos los antecedentes de propiedad y ponen una cancelación de hipoteca. Y a mí en lo particular me pareció rara. El usuario no venía, o sea, él tenía posesión del inmueble, no tenía ningún tema raro ni nada. A él en lo particular se le hacía muy extraño que no estuviera registrada su propiedad, pero que en catastro sí salía su nombre, ¿sí? Como te digo, de esta gente que a lo mejor debía de haber ido con Eric, llegó conmigo, pasó, porque yo al final recibo a todo mundo, a quien dice, vengo con el director, que se pase, platico ahí con ellos en lo que estoy firme y firme, y noto el número de escritura raro de la cancelación de hipoteca. ¿Por Entonces, qué raro? porque es un notario, que además es buen amigo y lo digo, es Ernesto Negrete de Alba. Ernesto va como en la escritura 7000 y la escritura era la escritura 28000, una cosa muy elevada, ¿no? Y además hecha como 6 7 años atrás. Entonces, reviso y le digo, déjame le echo una llamada al notario, oye, no creo que vayas en ese número de escritura, pero ¿cómo va? No, no es mía. Ok, te voy a mandar para que metas denuncia y todo. A la persona le vendieron un inmueble que estaba en cartera vencida. El banco ya estaba por ejercer y ejecutar pues la sentencia. Entonces se avivaron, le cancelaron la hipoteca con una cancelación falsa. Luego fueron y la vendieron en Michoacán. Y de Michoacán fueron y la vendieron en Jalisco. Y le toca adquirir al usuario, ¿sí? Y el usuario de verdad dice, yo tengo 4 años viviendo ahí, o sea, no tenía problemas ni de posesión ni nada.
Pero al momento de que revisamos ya en el tema de- del Consejo de la Judicatura, revisamos a los verdaderos vendedores, pues a los que vendieron supuestamente en Michoacán y cancelaron la hipoteca, ya habían perdido, y no solo habían perdido, ya habían firmado una dación en pago al banco. ¿Sí? O sea, estaba a meses de que le llegaran y le dijeran, oye, Se lo quitarán. entrégame, ¿no? Entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta cómo estaban trabajando o cómo se habían estado moviendo. Porque la cancelación la habían hecho 2015, ¿sí? La cancelación falsa. Pero la compraventa la hicieron en octubre del año pasado y la operación aquí en Jalisco en diciembre del año pasado. ¿Sí? O sea, los dueños, o sea, primero estaba el inmueble y esos mismos dueños sacaron un gravamen. Digo, sacaron una hipoteca, perdón. Sí. Sacaron una hipoteca, la cancelaron de forma falsa, vendieron el inmueble Y dejaron de pagar el crédito, y dejaron además. de O pagar el sea, crédito sí. y la compra este señor y el señor estuvo a punto de que le quitaran la casa cuando llegó contigo, pero él no sabía nada. Así es. ¿Y No, qué te dijo? y al señor sí le vendieron los vendedores. Le O sea, vendieron, claro, claro, el tema es que ellos ya no eran dueños, sí, ya habían hecho una dación en pago con el claro. banco, ¿sí? Pues, al final se le dio una asesoría, le entregamos por ahí una copia, obviamente con el permiso del notario, le entregamos una copia certificada del número de escritura en la que iba el notario en esa época. Le dijimos, ¿sabes qué? Pues a fiscalía, ¿no? Yo le digo a los usuarios con todo el respeto, pues, le digo, mira, a mí en esta dirección se me ha hecho el corazón de piedra. O sea, llevo 109 denuncias de escrituras falsas. O sea, eso equivale más o menos a unas 220 personas que he atendido para decirles, hermano, hermana, tu escritura es falsa. Y lo que siempre les digo, no te puedo decir, no te preocupes, va a salir bien. No, es un tema de actuar. O sea, sales de mi oficina, llévate la respuesta y vete a presentar tu denuncia. Vete a ver cómo vas a trabajar el tema jurídicamente o cómo te vas a defender jurídicamente, porque al final la persona que estaba frente a mí era un comprador de buena fe. Ujú. O sea, un cuate que no tenía ningún problema, ¿no? O sea, ¿Y cómo digo, cómo podemos, o sea, cómo puede esta persona o cualquier persona evitar que le pase eso? O sea, al comprar un inmueble, al adquirir un inmueble, ¿cómo puede evitar que le metan un gol de esa forma? yo de entrada, y quiero ser muy enfático, ¿no? Yo tuve un gran asesor inmobiliario. Al día de hoy me acuerdo cómo se llama Gabriel. Y lo platico siempre, todas nuestras charlas que doy con grupos inmobiliarios, les digo, cuando compré la casa, la compré un año antes de casarme, cuando nos casamos llegamos, vimos el boiler no servía, ¿no? Pues la verdad es que no nos habíamos, Ujú. no lo habíamos usado, ¿no? Pues a la casa no se usó 8 o 9 meses. Entonces, a la persona que yo le marqué para decirle que el boiler no funcionaba, no fue a mi vendedor yo lo conocí el día de la escrituración, firmamos y le entregamos su cheque y no lo volvimos a ver, ¿sí? Pero yo sí conocí a Gabriel, yo le marqué a Gabriel. Uno, yo sí creo que la profesionalización, y estoy seguro que la profesionalización de los inmobiliarios, de los asesores inmobiliarios, es muy positiva, ¿no? Hay que tener un muy buen inmobiliario, un inmobiliario serio. Dos, todos los inmobiliarios tienen que meter dentro de su checklist, antes de vender una propiedad, meter la validación del archivo de instrumentos públicos. No se esperen a que el notario haga la validación con nosotros. ¿Por qué? Porque tú te llegas y te sientas a la notaría o acompañas a tu cliente a la notaría y probablemente ya tienes firmado una promesa de venta. Sí, probablemente ya tienes que, bueno, de promesa tiene poco, es una compraventa a Compraventa, plazos, pues, claro. ¿no? Jurídicamente, siendo muy técnicos, es una compraventa a plazos. Entonces, ya tienes firmado una compraventa a plazos. Y a lo mejor el notario te dice, oye, ya me dijo el archivo que es falsa. Tu cliente ya le dio lana, ¿sí? Tu cliente ya perdió ese dinero. ¿Y qué va a ser un defraudador? En cuanto note cualquier situación de peligro para él,
se va a desaparecer. Claro. O llegan a la promesa ellos, a la compraventa privada y ya de ahí se Y desaparecen. ya no vuelve, ¿no? Porque saben que en Jalisco va a estar más Entonces, difícil a lo mejor. métanlo dentro de su checklist la validación del archivo, ¿sí? Podemos tardar 2 días, ¿sí? No más. Fácil. Entonces, es un tema que creo que vale la pena esperarse 2 días a firmar una escritura o firmar un contrato privado que y corono. Ok, a mí el tema del boiler con Gabriel, le hablé yo a Gabriel. Si la escritura hubiera sido falsa, ¿a quién crees que le iba a marcar? Pues a Gabriel. Y es lo que le digo a todos los inmobiliarios. O sea, si tú fuiste el que estabas asesorando a tu cliente, o sea, el que te va a buscar va a ser a ti. Incluso al que va a embarrar en la denuncia, pues va a decir, oye, a mí él me trajo al comprador, me trajo al vendedor, ¿sí? Entonces, ¿es delicado? Sí, pero ya hay muchas acciones que podemos tener para poder acabar con estos fraudes, ¿no? Hay un montón de red flags. Ya les dije, conforme a la dirección, 1, cuando el gestor te diga que son trámites tardadísimos y que sin dinero no salen, te está mintiendo. 2, cuando el notario esté en un estado vecino para una persona que compró y que radica en Guadalajara, o bueno, Puerto Vallarta, en donde sea, pues, ¿no? Pero que tuvo turismo notarial, segundo red flag. Y tercer red flag, y en este voy a acuñar a Jaime Natera, el presidente del colegio, siempre dice, cuando tú te vas a confesar con un padre, no te confiesa el monaguillo, ¿sí? Te confiesas con el cura. Entonces, cuando tú llegas a una oficina a firmar un contrato privado, a firmar una compraventa, y es una oficina que no es una notaría, y te están diciendo que te llevaron a la notaría, ese es el mayor red flag que tienes que tener, ¿no? Ten en cuenta que tú al firmar ahí, al entregar dinero ahí, al entregar papeles ahí, no tienes la seguridad de a quién se los estás entregando, no tienes la seguridad que te van a hacer los pagos y no tienes la seguridad, y más importante, ya lo vimos, que te van a hacer tu escritura. Porque hacer una escritura es muy fácil. Te puedes meter a Word, le pones un número inventado, le pones un nombre de un notario, pones un número de notaría y se le entregas al cliente. El 80, 70%, yo trabajé en notaría, el 70-80% de la gente que llega a una notaría no sabe qué es un contrato de compraventa, no sabe qué es una apertura de crédito, no sabe qué se hace en la notaría, ¿no? Entonces, creo que para eso está el asesor inmobiliario y, creo que el asesor no debe y no puede llevarlo a un lugar donde no es una notaría. Claro. ¿Sí? ¿Te ha tocado, digo, has identificado algún patrón de todas estas escrituras falsas que has visto físicamente? ¿Has identificado algún patrón? Aparte de que vienen de otros estados, que digas, es muy cortita, no trae el tema de los impuestos, algo. Lo comentaba al inicio cuando me decías lo del papel testimonio y lo del papel folio, visiblemente son diferentes, ¿sí? Yo en lo particular que hago, yo tengo un libro que tiene alrededor de 2000 folios. Entonces, agarramos y si voy a ver esta escritura, si esta es la que tenemos que firmar, yo reviso todo el libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final la máquina foliadora del colegio de notarios, pues de la imprenta del colegio de notarios, no va a fallar. Claro, es igual. Es una máquina foliadora, claro, ¿sí? Entonces, sí. O sea, no hay manera, no hay forma en que hagas un papel idéntico para que pueda pasar. ¿Sí? ¿Y si te ha tocado ver uno así que dices, híjole, este sí está evidente? O sea, ¿no le echaron ganas? Mucho, sí. O sea, de hecho, la última denuncia que presenté fue una escritura que no solo eso, digo, la ley del notariado te dice que tienes que tener entre 38 y 40 líneas en una escritura hasta 38, 40 líneas, ¿no? ¿Para qué? Para que la lectura sea cómoda, etcétera. Y literal esta pues era, como dices, como que se apresuraron y nomás tenían un folio o no les dio para mandar a hacer 2, 3. Entonces, en un solo folio se aventaron una compraventa casi con fideicomiso, ¿no? Y una letrita chiquititita, así. Y volvemos al tema, pues, o sea,
hicieron el trabajo, Y la hicieron. hicieron metían al- ahora sí que con el argot, ¿no? Hicieron la puercada. Sí, Pero no solo eso, o sea, sí la vendieron. O sea, hubo alguien que lo vio y que no le pareció raro. raro o no le pareció extraño. Volvemos al tema. Cuarto red flag. Traigo una casa cuando me dices, oye, ¿cómo las ves? Un inmueble de 5 hectáreas y lo están vendiendo en 1 millón de pesos, ¿no? Y aquí pegado a Tezistán, ¿no? Ya en zona ya hay Sí, medio habitada. Imposible, sí. ¿no? Si te llegan a ti, y ahora sí que a ti ciudadano, si te llegan a ti inversionista, oye, traigo este inmueble, vale como 40 millones, pero te lo voy a dejar en 10, ¿sí? Tú te encargas ahí de moverlo y todo. Falso, falso. O sea, si es demasiado bonito para ser verdad, usualmente lo es, ¿sí? Claro, Entonces, claro. tener mucho ojo en eso. O sea, lo que más nos encontramos Ujú, son folios muy feos y dos, operaciones que no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, eh, ujú, donaciones ahí medio raras, ventas también ujú. con un precio muy bajito. eh, ¿Qué otra historia me puedes platicar que te ha sucedido? Mira, justamente ¿Quieres más cafecito? en el tema, no, 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 todo ¿Seguro? bien, sí, Sí. aquí, sí, gracias. Podemos salir por un poquito más. No, no, ¿Quieres? Sí, gracias. sí, No, 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 órale. todo Órale, bien, digo. gracias. Fíjate que también hemos tenido el tema de, como te decía, de testimonios que gestores en oficinas le dicen a la persona, oye, necesitamos que le des una lana al director porque em, para que pueda salir rápido, porque tardan 8 o 10 meses, ¿no? ¿Qué sucedió en este caso muy particular? Sientan a la persona y te digo, tenemos identificado, ¿no? El modus. Era un vendedor, no tenía el testimonio original, ya le habían dado dinero, él ya le había dado 50,000 pesos al gestor. ¿Sí? Y y la persona tenía ya 3 meses, 4 meses que su trámite no salía, ¿no? Y llega a la oficina, ya te imaginarás el nivel de enojo que tenía contra la dirección, ¿sí? Porque no solamente el trámite había salido tardado, sino que además le había mandado un dinero al director del archivo y no se había respetado en sacarlo, ¿sí? Entonces, llega, lo atiendo. Uno, busco su solicitud, ni siquiera estaba presentada. Le dieron un papel así, una hoja, enojadísimo el señor. Dos, tenía de autorizado a la persona. La persona acababa de entrar a la dirección porque apoyaba por ahí a un notario, de los notarios que ya revocamos, apoyaba a un notario de los que ya revocamos y y acababa de entrar y de recoger por ahí una documentación. Entonces, háblenle y díganle que suba, ¿no? Le marqué a la persona de fiscalía de abajo y le dije, oye, entrevista al usuario. Obviamente paso al usuario. Primero, enojadísimo, me dice, oye, es que no. Le explico cómo es la situación, le explico que su solicitud ni siquiera había ingresado. Lo entrevistan en fiscalía, pues lo entrevista la persona de fiscalía en mi oficina. Sube la persona y ahí mismo hicimos que le devolvieran. En ese entonces los testimonios costaban 980 pesos. Entonces hicimos que le devolviera 49,020 pesos a la persona. ¿No? Hablaba medio mundo para que no ejercitara la acción penal en ese momento. ¿Sí? Wow. Entonces, digo, se dio porque la persona acababa de entrar y pues, teníamos por ahí contacto, pues, de quién era. El problema es que ese es un caso, ¿no? Sí, Ahora, hay eso muchísimos. multiplícalo por todo lo que pudiera Claro. suceder, ¿sí? ¿En testamentos te ha tocado algo diferente? Sí, Curioso. fíjate que había un señor que iba mucho a la dirección y nos pedía un testamento y un testamento y un testamento. Y también luego aprovechan en utilizar, lamentablemente, a personas de la tercera edad. En época de pandemia, lamentablemente, utilizaban también una persona, por ejemplo, con una discapacidad física, como para ir a preguntar las cosas, ¿no?
Entonces, era una persona de la tercera edad, se veía muy... no tenía ningún signo, pues, de alarma, y pedía un testamento, y un testamento, y pedía un testamento, y el libro no aparecía, ¿sí? Cosas que pueden suceder, ¿no? En una dirección con tantos libros. ¿Por qué no puede aparecer el libro? Pues porque a lo mejor lo está usando jurídico en ese entonces, porque a lo mejor le están sacando un testimonio a otra persona, porque a lo mejor va para una prueba pericial. ¿Sí? Hay muchas razones por las que el libro puede no estar en su lugar, ¿no? Pero el señor era demasiado insistente, ¿no? Porque además, pues iba diario a la oficina. Y como el tercer día y que no aparecía el libro, pedí los índices. Los notarios entregan un índice alfanumérico, de todas las operaciones que hacen. Me traen el índice y veo que la escritura que me está pidiendo, que es un testamento, era una escritura que no había pasado. Entonces, no lo pudimos detener en el momento. O sea, y no se pudo porque no teníamos fehacientemente que era un testamento. O sea, él tenía que haber traído los documentos del testamento para acreditar la falsedad. Pero en cuanto le dijimos, se quedó, o sea, uno no se sorprendió y dos nos dijo, ok, no, qué raro, no, si era ese, no era otro número, a ver, espérame poquito. Nunca lo volvimos a ver. ¿Y por qué no había pasado? No, era un testamento falso. No pasó por falso. Era Es que, falso. digo, no sé O las sea, razones por las cuales no la podría pasar. escritura no pasó, o sea, pero no tenía nada que ver. O sea, Ajá. era a lo mejor una cancelación de hipoteca del Infonavit y no pasó porque el apoderado no la firmó, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Pero utilizaron el número de una escritura que no pasó para Para inventar el meter testamento, y... ¿sí? Entonces, sí nos ha ¿Cómo? sucedido. Ese fue como uno de los más sonados que tuvimos, sobre todo porque de verdad el señor, o sea, fue una semana entera, porque lo veíamos ahí, se quedaba hasta las 4:30, 5 de la tarde, esperando a ver si salía el tema y todo. Y, y el día que le dijimos, no volvió. Órale. Entonces sabemos o creemos que hubo, ¿no? Una falsedad. Claro, No pudimos actuar porque en ningún momento presentó documentación para claro. poder actuar. Solo estaba ahí ¿Sí? preguntando. Exactamente. Diego, te ha tocado, me imagino, ver muchísimas escrituras. ¿Te acuerdas cuáles? Digo, todo es público, ¿no? Y no te digo que me digas específicamente de ningún lado, pero ¿cuál es la compraventa más grande que has visto? Fíjate, digo, en cuanto a Ajá, de billete, En ¿cuánto? cuanto a billete, en esta voy a hablar de mi parte profesional, Sí. no en la parte de servidor público, sino cuando trabajé en notaría. Ajá. Tenía clientes, como clientes algunos bancos, ¿no? A mí en lo particular me tocó ver un crédito gigantesco, o sea, no me acuerdo ni los ceros que le puse a la escritura para el Mayan Palace, por ejemplo, que le dieron al Mayan Palace. Fue una cosa, pero estratosférica, y me acuerdo mucho porque tuve que ir yo a registrar la escritura porque dejaba en garantía medio México, ¿no? O sea, un terreno en Sonora, un terreno en Nayarit, y yo tuve que ir a todos los lugares. Obviamente firmaron todo aquí en Guadalajara, pues, incluso, sean quien sea, todos firmaron aquí, pero a llevar los testimonios a registrar de las hipotecas, me tocó ir y me tocó conocer Puerto Peñasco, me tocó ir a Nayarit, me tocó ir a todo eso. Y sí recuerdo que no veía yo la manera de acabar de ponerle ceros a la No operación. sabías ni cómo se llamaba ese No número, ¿no? sabía, no sabía ni cómo llegaba, ¿no? O sea, Tampoco. sí, esa fue una Muy grande. muy grande. Y hace poco, con los duplicados digitales, me habla un día otro tocayo y también muy buen amigo de Torres Soblé. Me habla y me dice, oye, tocayo, no me deja subir el duplicado. Yo, a ver, déjame ver qué situación. Ya le hablé a la gente de la coordinación de innovación y todo. Y el tema, digo, no era choncha en cuanto a la Monto. cantidad, pero era un condominio que era de casi 300 folios por los dos lados. Entonces eran casi Wow. 600 páginas y no alcanzaba. O sea, los firewalls de todos, de cualquier plataforma, tiene uno de los datos que te bloquea, es el tiempo.
¿sí? El tiempo de carga. Entonces, si en 5 minutos no te cargó el documento, lo bloquea, ¿sí? Como Está sí, pesadísimo. siente a lo mejor que es una amenaza, que es un virus, Claro. que alguna cuestión así, y lo bloquea. Entonces estaba pesadísimo y Wow. no se podía subir. Y tuvimos que, ¿sabes qué? Lo vamos a abrir el firewall. Subió el condominio y ya, Y ¿no? Y digo, y ahora ya tenemos la respuesta cuando vuelvan a hacer otro condominio de esa magnitud, ¿no? claro. Diego, tengo un par de preguntas más. Sí. Hace rato que hablabas de la revocación de los notarios y de la suspensión de todos los notarios. ¿Cuáles son las razones principales por las cuales han estado suspendiendo a tantos notarios? Pago de los impuestos. O sea, pago de los impuestos. El notario tiene que entender que la fe pública que se le da es para establecerla en una escritura y que el dinero que el usuario de la notaría, que el cliente de la notaría le paga para los impuestos, él es el tenedor, ¿sí? Y el obligado solidario y el presentante. Pero no es para su caja chica, ¿no? El principal problema que tuvimos de quejas fueron por el pago de impuestos. Se ha puesto mucho énfasis, el Colegio de Notarios nos ha ayudado mucho, la Consejería Jurídica nos ha ayudado mucho y creo que lo que más ha ayudado es el experimento en cabeza ajena, ¿no? Cuando ven que llega Diego, junto con una patrulla a la notaría a suspender, a revocar, a ejecutar la suspensión y la revocación. Al final, nosotros solamente somos ejecutores. A ejecutar esa suspensión, eh, pues bueno, quienes a lo mejor tenían algunos problemas de impuestos se ponen al día, ¿no? Porque está la suspensión y está la... ¿Cómo le llaman? De que cierran totalmente la La notaría. revocación. Esa es la La revocación, ¿no? revocación, así Y es. las revocas... Porque el no pago de impuestos puede ser a lo mejor una suspensión, le pidan que lo paguen y vamos. ¿Y las revocaciones? Por la reincidencia o por cuestiones ya un poquito más delicadas, ¿no? Hay cuestiones que verdaderamente no permiten que se quede solamente en una suspensión, ¿no? Ujú. Hay un caso, incluso fue sonado, salió en el periódico y todo, de un notario que eh, tenía sus folios notariales en otra oficina. Llegó una redada de la fiscalía y se llevaron los folios. Entonces, o sea, tenía todas las pruebas en contra, ¿no? O sea, se le revocó. ¿Por qué? Porque pues, Mm. tenías tus folios en otra oficina notarial, maestro, ¿no? No hay forma de salir a esa, ¿no? Sí, tienen que tenerlo siempre físicamente por ley en su notaría, ¿verdad? Así es, sí. Órale. O sea, volviendo a los temas de los red flags, ¿no? Siempre tienes que firmar en una oficina notarial. ¿Qué pasaba en los 2000 por el tema bancario de los cheques de caja, de que a lo mejor los SPAYs, las transferencias bancarias eran un poquito más tardadas? No sé si recuerdas que tenías que hacerlo antes de cierta hora porque si lo Ujú. hacías después pasaba Claro. cámara de compensación Sí. y entonces te salía reflejado al día siguiente, se prestaba fraudes, etcétera, Mm. ¿no? Ya no son los 2000. Sí. O sea, ahorita puedes hacer tu SPAY aquí, le pones el reconocimiento facial, mandas tu SPAY y al momento lo tienes. Y no Vamos. importa que lo hagas a las 8 de la noche, Mm. te llega el dinero. A mí me llega el mensaje al momento, Entró. ¿no? Claro. Entonces, ya no hay necesidad de que los notarios tengan que moverse a un banco para que firme, ¿no? Pasaba mucho con operaciones bancarias, sobre todo los viernes en la tarde, ¿no? Ujú. Que decían, no, hombre, es que si no firma aquí no sale el cheque de caja y no podemos ejercitar el crédito en el banco hasta el lunes y son 2 días que la garantía del banco pues está bailando, Ujú, ¿no? ujú. Es entendible para el banco, pues, pero ya no son los 2000. Ya ahorita están todas las herramientas para que tu usuario, tu cliente bancario, tu cliente de notaría, vayas a la notaría a firmar, Mm. ¿sí? Exijas que esté tu notario ahí. Actualmente, digo, ¿se puede hacer algún trámite en línea de la ciudadanía con archivo? Sí, tenemos ahorita los trámites en línea se hacen a través de notaría. O sea, la manera en la que la ciudadanía puede accesar a ellos es cuando un notario nos lo pide. ¿Por qué? Porque bajamos el espectro a 315 personas que nos piden el trámite y no a todos los ciudadanos de Jalisco. Pero tenemos ya las herramientas para tener trámites en línea a futuro. Uno,
Búsquedas testamentarias, me las pide el notario por correo electrónico y las contesto con firma electrónica. ¿Sí? Esas están de un día para otro. 2, validaciones, me las pide el notario vía correo electrónico oficial y también las contestamos con correo electrónico oficial. Te digo, 2 2 días, días. más o menos 2 días hábiles. 5 si nos vamos a una cuestión ahí un poquito más Mm. complicada, pero bueno, no tendría que pasar de una semana. Y 3, las cláusulas de beneficiario, que también nos piden mucho. Si dejaste un beneficiario en tu escritura, ya ves que siempre te dicen que gusta dejar un beneficiario en la compra. Si la dejaste o la revocaste, nosotros damos contestación si existe algún aviso o no de revocación, ¿no? Mm. Entonces, esos 3 los hacen los notarios en línea, directamente un correo de la dirección y nosotros los contestamos. Segundo, ya está muy avanzada una plataforma que hizo el magistrado presidente Daniel Espinosa Licón con su gente de informática, en la cual las búsquedas testamentarias nos las van a pedir los juzgados directamente a nosotros vía esa plataforma. Mm. ¿Sí? Tu abogado litigante, lo único que vas a hacer es pedirles, digo, no sé si te ha tocado algún tema similar, pero llegas y le tienes que decir, oye, ¿me puedes dar el oficio para ir a presentar? Y todo. Le vas a llegar con tu pago hecho y el juez directamente por la plataforma nos va a mandar. Como ya tenemos firma electrónica en esas búsquedas, Mm. yo las voy a contestar igual. En el convenio quedamos que en 5 días, yo espero que en menos, pero bueno. Lo que vamos a hacer es que la gente, por ejemplo, de mascota, ya no tiene que moverse a Guadalajara para venir a presentar un documento, Claro. ¿no? Sí. O sea, esa ya está todo listo. Solamente estamos en espera que el Poder Judicial nos dé el banderazo. Ya lo iniciamos a trabajar en prueba. Está todo correcto. Solamente esperamos ahí sí a que Daniel nos dé el banderazo y lo vamos a aplicar. Ese va a ser un hitazo, ¿no? O sea, Ujú. eso nos va a quitar, contestamos alrededor de 650 contestaciones de juzgado de búsquedas testamentarias a la semana, que nos va a ayudar como dirección que esas 650 personas ya no tienen que entrar a la oficina. Y entonces quienes atienden a esos usuarios van a poder atender a quienes traen testimonios, por ejemplo. Y tercero, por parte de la mejora regulatoria, tenemos por ahí una plataforma que se llama Ventanilla Digital. Nosotros ya nos inscribimos a Ventanilla Digital para la petición de testimonios. ¿Qué va a hacer? Que cualquier ciudadano pueda hacer la primer petición del testimonio. Como te dije, el testimonio se divide en 3, ¿no? Presenta solicitud, encontramos el libro y te mandamos a pagar y recoges. El primer trámite lo vas a poder hacer en línea. Ricardo me va a decir, soy el dueño de esta casa y te agrego los datos de la escritura, ¿no? Soy el heredero del dueño de la casa y te agrego entonces ¿Y mi cómo demuestran ahí su personalidad. personalidad jurídica? Lo vas a agregar ahí tus copias certificadas. Ya. ¿Yo qué voy a hacer? Solamente la voy a buscar, Ujú. ¿sí? Ya para entregártela ya necesito que me... En 5 días te voy a decir, vente en 5 días. O Claro. sea, tú ya me hiciste la solicitud vía digital. Vente en 5 días, ¿sí? El mismo sistema te va a arrojar que ya te puedes acercar. Te vas a acercar con nosotros y si la escritura está bien y lo que me mandaste está bien, te mandamos a pagar y lo tienes a los 2 días. Si lo que me mandaste hace falta revisar algo más, hace falta modificar, se te da la indicación, cumplimentas, pagas y entregamos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, son los 2 proyectos que traemos en puerta de cómo digitalizar. La realidad es que la plataforma digital, te digo, cambió el paradigma de los duplicados y eso no va a tener precedentes, ¿no? O sea, Ujú. somos el único estado en todo México que obliga a los notarios a presentar duplicado y que además es digital, Ujú. ¿no? Trae firma electrónica. Ya estoy seguro que Eric lo dijo, en materia digital no tenemos un solo fraude, ¿no? Lo mismo acá. Claro. En materia digital no hay un solo fraude. Que es uno de los grandes retos, ¿no? Tratar de digitalizar todo en todos los estados, Sí. ¿no? Que sé que a lo mejor en esta administración no se van a poder hacer cambios más trascendentales como se quisieran, pero ¿qué reto para próximas administraciones ves que es importante hacer en el archivo o en notaría en todo México? Yo creo que el tema en específico en Jalisco
creo que es que volteen los demás estados a ver lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? En algunas reuniones con el Colegio Nacional de Notarios, yo levantaba la mano y les decía, oigan, en Jalisco presentamos duplicados digitales, ¿eh? Oigan, en Jalisco estamos haciendo lo de las huellas, estamos validando las huellas, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que el pasaporte tenga el reconocimiento facial? Que dijeron que iba a salir en esta administración federal y, bueno, no creo que no saldrá, ¿no? No lo sé. Al menos estamos ya a pocos meses de que culmine. Pero cuando esté también, la ley obliga. O sea, la ley te dice que si la identificación puede ser validada con biométricos, tiene que ser validada, ¿no? Entonces, en Jalisco ya pasaron muchas cosas que los demás estados tienen que voltear a ver y tienen que aplicar. Te reitero, no podemos seguir confiando en la fe pública de estados que no tienen los niveles de seguridad que está metiendo Jalisco. ¿Sí? Claro. O sea, al final es desconfiar de la fe pública, y eso estoy diciendo algo gravísimo y más por el cargo en el que estoy, pero sí es desconfiar. ¿Por qué? Porque quienes antes hacían las defraudaciones en Jalisco, pues están corriendo a otros estados a hacerlas. Claro, es una mejora continua que tenemos que estar trabajando todos los días, ¿no? Diego, pues muchísimas gracias. ¿Algún consejo que nos quieras dar a nosotros los inmobiliarios o a los clientes? Que nos diste ya muchísimos, ¿no? Pero alguno general. El primordial, metan la validación a sus checklists. Ese es el primordial. A nosotros, la verdad es que nos sirve mucho validar. ¿Por qué? Porque el documento que tú vas a validar, seguramente después me lo vas a pedir para testimonio, ¿sí? Entonces es tu primer paso. Yo ya te dije que sí está ahí. Yo ya lo encontré. Entonces, cuando tú me pidas un testimonio, ya tienes la respuesta. Claro. ¿Sí? Ya sabes que es tu escritura. Incluso si en la validación te pongo, oye, nada más que no sé, es un poder y ya no tiene vigencia, ok, no, pues ya no lo uso, ¿no? O sea, te puede ayudar en bastantes cosas la validación para el primer paso que dan como inmobiliarios. Ok. Y un consejo de vida personal, que digas, a mí en mi vida esto me ha servido. Algo que has aprendido. Yo creo que hay dos principios por los que me baso, y es no suponer y no simular, ¿no? O sea, no suponer porque día a día todo lo que te traen tienes que verificar, ¿sí? Y va de la mano, Sí, perdón, con todo, claro. va de la mano, pero Claro. en todo, ¿no? Claro. O sea, y a no simular. Si tú quieres algo, tienes que ir por él, ¿no? Me gusta. Diego, pues muchísimas gracias. En verdad fue un gusto, un placer tenerte aquí. La charla estuvo muy, muy a gusto, muy cómoda y creo que muy enriquecedora. Porque creo que falta invitar a más personas como tú, con tanta experiencia, y que nos digan exactamente cuáles son los red flags en este medio que tenemos que poner ojo para que no sigan sucediendo estas cosas. ¿Verdad? Muchas gracias a ti, Ricardo, por la Diego, invitación. pues gracias. Un gusto. Y que se suscriban. Y ahorita a ver a quién me dices para que invitemos al próximo. Perfecto, ¿Va? claro que sí. Órale, Diego, gracias. Bien.